Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es Ensuizados Express. ¿Qué tal? Pues solamente quería comentar un detalle así, un poquito más de people, del cotilleo quizá, o no, quizás seas muy fan de Eurovisión. ¿Y por qué hablamos de Eurovisión en un podcast sobre Suiza? Bueno, primero porque en este podcast hablo de lo que me da la gana, porque Ensuizados Express es el podcast que se graba así, aquí te pillo, aquí te mato. Podcast de notas de voz, pero en forma de podcast. Yo estoy en Lausana y aquí pues te cuento un poco pues lo que me vaya apeteciendo. Y sí, vi Eurovisión y Eurovisión tiene mucho que ver con Suiza, aparte de lo que ya ha pasado este año en particular, ¿no? Con el exitazo que ha tenido el concursante que venía por Suiza, que me consta, no me queda muy claro exactamente cómo, porque yo no veo la tele española, pero me consta que algo tiene que ver con un programa que habría en Telecinco sobre Rocito, en fin, da igual porque estas cosas la verdad es que no les quiero dar mucho pábulo. Pero el tema está en que Eurovisión, pues al final es un concurso que no es por países, sino que son las cadenas de televisiones estatales de cada uno de los países que realmente concursan. Y concursan en el marco de, bueno, pues Eurovisión, que es la Unión Europea de Radiodifusión. ¿Y dónde tiene su sede la Unión Europea de Radiodifusión? Pues en Ginebra, Suiza. Que Ginebra, en este podcast, la toleramos porque es un cantón que está aquí, que está casi metido en Francia, en el croissant que podría ser el lago Le Mans, pues ahí en el extremo está metido que podría ser Francia-Ginebra, pero es Suiza. Y nosotros desde este podcast, desde la ciudad de Lausana, desde el cantón de Vaud, pues a Ginebra los vemos un poco como aquellos suizos que están ahí en el extremo que son casi franceses. Pero bueno, no hay que negarle a la Ginebra internacional su valía y, en fin, es al final algo que se ha estado trabajando durante mucho tiempo Ginebra. De hecho, y aunque esto no pretende ni de lejos ser un podcast de actualidad, porque te estoy hablando ahora de Eurovisión y eso que hace un rato que Eurovisión ya terminó, pues el 16 de junio de 2021, por si alguno me está escuchando desde el futuro, pues vinieron precisamente a esta Ginebra Internacional el señor Joe Biden, que es presidente de los Estados Unidos de América, y el señor Vladimir Putin, que es pues el señor que manda en Rusia desde hace mucho tiempo. Y esto no tiene nada que ver con lo que quería comentar, simplemente esto es para subrayar que, yo qué sé, la Organización Mundial de Meteorología, la del Trabajo, la sede europea de las Naciones Unidas, ¿no? Están en Ginebra, en la Ginebra Internacional, y también la Unión Europea de Radiodifusión y un montón de otros organismos también, por supuesto la Unión Internacional de Telecomunicaciones, yo que sé, un montón de agencias y organismos. Lo cual hace de esta ciudad, pues, en fin, le da un aire característico. Hay muchos bancos, sí. Hay muchas organizaciones internacionales, sí. Y luego, bueno, pues hay un montón de gente que hace otras cosas en la vida también, por supuesto, ¿no? Pero esto, digamos, que le da un cierto aire a la ciudad de Ginebra. Y esta gente, la de la Unión Europea de Radiodifusión, es la que se encargó de hacerle unos test antidrogas para ver si el señor italiano se había tomado cocaína o no. Porque ahí parece ser que había unas imágenes en las que se veía al señor italiano un poco cogido así de imprevisto y parecía que se estaba esnifando alguna cosa. Entonces, bueno, pues parece ser que antes de que lo mandaran de vuelta a Roma al señor este con su premio por haber ganado Eurovisión, pues la gente de esta agencia mandó que se le hiciera una prueba antidrogas a este señor. Se le hizo la prueba, por supuesto, en los Países Bajos, porque allí es donde se celebró el certamen, y parece ser que dio negativo. Con lo cual, pues en los periódicos suizos, pues este señor dio negativo. Y se ha hablado mucho de Eurovisión este año porque, por si acaso has vivido debajo de alguna piedra o simplemente el tema no te interesa, el concursante que propuso el país de Suiza, que en realidad es la tele pública suiza, llamado John Steers. Bueno, es un nombre artístico, pero ahí lo vamos a dejar el señor. Pues este señor, varias cosas. Vamos a hablar de su origen rápidamente. Pero este señor quedó primero cuando una vez se hubieron dado los los puntos, ¿no? En Eurovisión de cada uno de los jurados de cada uno de los países que conforman la unión de los, yo no sé cuántos países son, pero un montón que votan, pues quedó primero. Y luego lo que pasa es que incorporaron los votos del público y quedó tercero y saltándose un montón de puestos los italianos que fueron los que ganaron. Pero no es esto lo que quería comentar. Lo que quería comentar es que John Steers, con su canción Tour Univers, que, en fin, pues ahí quedó, en una confortable, de todas formas, tercera posición, pues es de Gruyère.
Sí, donde el queso, del distrito de Gruyère en el cantón de Friburgo. Y bueno, pues allí nació este buen señor y es un suizo muy suizo y ahí representó a su país y que pues que es de origen albanés. ¿Y qué me estás contando con que sea de origen albanés? Bueno, pues de la misma forma que al señor italiano se lo vio esnifando algo que podría ser cocaína o podría ser, esta es la versión oficial que se ha dado, que estaba mirando que se había roto algo en el suelo y estaba mirándolo con mucho ahínco, pues cuando Albania, tú fíjate la gente, cuando Albania le dio los 12 puntos a Suiza, ¿sabes este ritual que se va país por país y se dice, a ver, ¿a quién le dan los 12 puntos? Pues cuando Albania le dio los 12 puntos a Suiza, el señor John Tears hizo un gestito con las manitas, así, se cruzó las manitas y las puso a agitar como una paloma, ¿no? Digamos, un gesto de una paloma que vuela. Bueno, pues ese gesto de la paloma que vuela en realidad era un gesto que representa, y de hecho es común, el águila bicéfala de la bandera albanesa y al final es un símbolo de Albania. Entonces muchísima gente se ha metido con él porque hizo este gesto del águila bicéfala cuando en realidad, ¿por qué está haciendo este señor un gesto albanés mientras que está representando a Suiza? Entonces hay gente que se llevó las manos a la cabeza y le sentó muy mal que, estando representando a Suiza, hiciera gestos albaneses. Y esto en realidad, pues a mí, en fin, aparte del debate, me parece que en este caso en particular estaba muy justificado porque estaba, digamos, sí, cierto, reivindicando sus orígenes albaneses, pero sobre todo, agradeciendo a Albania que le hubiera dado los 12 puntos. Y este tema no es la primera vez que sale a la palestra porque en la selección de fútbol suiza, por ejemplo, y esto es algo que ha hecho correr ríos de tinta de periodistas y opinadores, en la selección de fútbol suiza, pues hay mucha gente de origen albano-kosovar y tal. En fin, al final esta gente pues forma parte de la población suiza. Es una parte muy importante y están tan integrados como todos los demás, ¿no? De hecho, están jugando para la selección de fútbol suiza. Y es verdad que, y esto pues ya digo, es peor si lo queremos poner en algún tipo de escala, es peor que lo de John Tears, porque John Tears le acababa de decir a Albania, Suiza 12 puntos, y dice, pues ahora te hago el aguilita y ya está. Pero lo divertido es que, bueno, pues los futbolistas para celebrar los goles también han hecho este gesto en el pasado. Y esto sí que hizo también, pues como ya digo, correr ríos de tinta porque cuando están representando a la selección suiza para celebrar un gol tienen que hacer un gesto que es representativo de otro país, etcétera, etcétera. Así que nada, de este episodio, si te quieres llevar algunas cosas a casa, porque ya aquí lo voy a dejar, pues nada, que hacer así con las manitas no solo es una paloma, sino que puede representar a Albania, que muchos albaneses o gente de origen albanés, en cualquier caso, en Suiza, y que muchos lo llevan muy mal cuando se hacen este tipo de de gestos, cuando se está representando a Suiza. Nada más. Por lo demás, pues mira, como Suiza no ganó el Festival de Eurovisión este año, debería decir la tele suiza no lo ganó, sino que lo ganó la tele italiana, la RAI, pues nada, pues no os podré contar qué tal se vive en el país esto. Pero sí que es cierto que John Tears, aparte de haber ido a la tele a España, pues sí que ha tenido bastante éxito y me ha parecido que este año se le ha dado un poquito más de bombo y de pábulo, pátulo no existe como palabra, ese existe, no sé lo que significa, se le ha dado un poquito más de pábulo al tema eurovisivo por aquí. No sé si porque con las pandemias y estas cosas teníamos menos que hacer, pero en cualquier caso así ha sido. Y aquí lo voy a dejar. Te agradezco muchísimo la escucha. Ya veis que voy de un tema a otro, da igual, pero bueno, yo sé que estás ahí, te lo agradezco muchísimo, ya sabes cómo contactarme. Hace unos episodios que no lo digo, pero te vas a ensuizados.es/contacto y ahí ves cómo puedes contactar conmigo. Y me puedes dejar hasta mensajes de voz si te apetece, como ya hizo algún oyente en el pasado. Lo que pasa es que grabo tanto que me dio muchísima pereza editarlo. En fin, lo siento, disculpa, pero muchísimas gracias por la escucha y sobre todo, hasta la próxima.